En las partes anteriores ya hemos hablado de la trama y de los personajes de Nier Automata, pero pienso que es importante dedicar un rato a ver cómo esta trama es contada. El juego utiliza cualquier recurso disponible para narrar pedazos de su historia. Lo mismo te mete testimonios en primera persona en forma de lectura sobre fondo estático para contarte la historia de algún personaje, que usa la mecánica de hackear para mostrarte aspectos que de otra forma no podrían verse. Sobre esto me gusta especialmente el momento en el que en la batalla final hackeas a A2 y ves el menú, recordándote que hasta hace nada ella era tu otro personaje jugable. El juego está lleno de pequeños detalles que pueden llegar a ser ignorados, pero que aportan muchísimo, como Pascal vendiendo piezas de máquinas después de que decidas borrarle la memoria, sin saber que está vendiendo los cadáveres de los niños a los que antes criaba. Adán subiendo de nivel conforme le pegamos, demostrando cómo las máquinas evolucionan a base de luchar. Las máquinas pensadoras que analizan el sentido de la vida y se suicidan al no conocerlo. O encontrar la unidad de vuelo de 2B después de su muerte con su último mensaje, confirmando su cariño por 9. Cada arma, por su parte, cuenta una historia diferente conforme la mejoramos, y son todas sumamente interesantes. En la parte 1, creo recordar, mencioné lo importante que eran las misiones secundarias, y no es para menos, pues por ejemplo, gracias a ellas nos enteramos de la existencia de androides, cuya misión es matar traidores, los tipo E, como resulta ser 2B al final, quien se ve extrañamente incómoda durante dicha misión secundaria. Type E. I didn't know there was such a thing. Did you 2B? Some things are better left unknown. Yeah, I suppose so. Vemos que existen desertores de Yorja y nos mandan a nosotros eliminarlos sin explicarnos nunca por qué. Vemos que existen androides que intentan formar familias y escapar del ciclo eterno de la lucha. Nos familiarizamos con las máquinas de la aldea de Pascal y sufrimos al ver su destino posteriormente. Conocemos al padre Servo y aprendemos cómo las máquinas se autodestruyen al cumplir su objetivo, pues una vez cumplido, su vida ya no tiene sentido, como dije en la parte 2. Y esas son solo algunas de entre decenas de misiones igual de interesantes. Pero lo más importante de todo es la estructura de las diferentes ramas o rutas, algo que le permite a Yoko Taro jugar con su historia de una manera brillante. En la ruta A tenemos nuestra primera toma de contacto con el juego, controlando a 2B y viendo el mundo a través de sus ojos. Todo sabe a poco en la ruta A. Los bosses aparecen y ya está, sin ningún contexto o personalidad. La relación entre 2B y 9S no resulta del todo creíble y presenta grandes interrogantes como ¿por qué llora 2B cuando 9S muere? Y nunca se nos dice nada de la humanidad o de la mente maestra detrás de las máquinas. Sí, la ruta A es como una especie de prólogo alargado, como la parte de Roxas en Kingdom Hearts 2. Entonces llega la ruta B, que empieza dándonos el control de una pequeña máquina que intenta resucitar a su hermano con un cubo de aceite, solo para minutos después darnos el control de 9S y hacernos rejugar la aparente misma historia, pero esta vez bajo su perspectiva. En la parte 1 mencioné que la ruta B es mucho más diferente de lo que aparenta. Vemos conversaciones entre los pods que no veíamos en la A, y obtenemos el backstory de los jefes finales mediante crípticos libros y escenas. Al controlar a 9S podemos saber qué pasaba en los segmentos de la ruta A en los que él no estaba, y gracias a esto tenemos el memorable encuentro con Adán, que nos da la primera pista de que su amor por 2B no es solo amor. Es en la ruta B donde vemos cómo 9S descubre el secreto sobre la humanidad, y aunque para el final de la ruta A él ya lo sabía, nunca había podido contárselo a 2B. Pero, Nier Automata no se contenta solo con esto, y es entonces cuando al final de la ruta B vemos un tráiler de la ruta C, que nos indica que la historia continúa. Y no es tanto que continúe, sino que de algún modo empiezan, pues es en el inicio de la ruta C donde aparecen los créditos de apertura, como diciéndonos, esto empieza aquí, aún no has visto nada. Vemos a Yorja caer, vemos a 2B, nuestra aparente protagonista, en la que toda la campaña publicitaria se centraba, morir y ser sustituida por un personaje que no habíamos visto ni 10 minutos en las rutas anteriores. Vemos al amigable 9S perder la cabeza. Incluso posteriormente veríamos al robot del cubo y a su hermano convertidos en un boss que debemos eliminar. En nada, la ruta C destruye todo lo que las rutas A y B habían construido, para darnos el verdadero y cruel producto. A partir de entonces pasamos a controlar simultáneamente a 9S y a 2, ambos buscando venganza, el primero de la segunda y la segunda de todas las máquinas.
Los dos emprenden viajes totalmente opuestos. A2 hacia la compasión y la redención, pues la personalidad de 2B, que ahora habita en su interior, sumada a la experiencia de conocer a máquinas pacíficas como Pascal, le enseñan a abandonar el odio que la lleva acompañando siglos. 9S, por su parte, viaja hacia la locura y la destrucción, arrasando con todo en su camino y dejándose llevar por el odio. Sus paralelos viajes confluyen en el mismo punto, la Torre de las Máquinas, donde tras destruir a la inteligencia artificial y descubrir toda la verdad, ambos se encuentran para su duelo final. A2 no quiere luchar, pero 9S ha llegado demasiado lejos y no está dispuesto a detenerse. Aquí es donde debemos elegir a quién controlar y donde obtendremos el final C o D, en base a nuestra elección. Bien, es hora de ir terminando con este análisis, y como no, ha llegado el momento de hablar del final de Nier Automata, o mejor dicho, de los finales. En primer lugar, tenemos los finales A y B, que consisten en 2B acabando con el sufrimiento de 9S después de que éste haya sido contaminado por el virus lógico de Eva, demostrando mediante su llanto cómo 2B aprecia a 9S mucho más de lo que aparenta, con 9S resurgiendo dentro de una máquina inmediatamente después. El final A y el final B son prácticamente iguales, pues como vimos, las rutas A y B cubren los mismos eventos pero desde diferentes perspectivas, con la única diferencia de que en el final B aparecen las niñas rojas, indicando que aún queda mucha historia que contar. Por supuesto, ambos finales son canon, pues conectan directamente con la ruta C. Tras completar esta ruta, tenemos los finales C y D. El primero, obtenido si elegimos controlar a A2 en el combate final, nos muestra cómo ésta, cumpliendo con la promesa que le hizo a 2B, salva a 9S del virus que lo está corrompiendo, sacrificándose en el proceso y aceptando la muerte que la reunirá con su difunto antiguo escuadrón. I never quite realized how beautiful this world is. I'm coming, everyone. I'm coming. El final D, obtenido si elegimos a 9S en la batalla, nos muestra a ambos personajes apuñalándose mutuamente y las reflexiones internas de 9S antes de morir, pudiendo elegir si permanecer en la Tierra y desaparecer, o si transmitir su memoria a un arca creada por las máquinas, que almacena todos los recuerdos de estas para transmitirlos a otro mundo que podrá habitar. El arca se dispara independientemente de nuestra elección, pero si decidimos quedarnos, vemos a 9S morir recordando a 2B por última vez, y alcanzando la paz consigo mismo. So that's where you were. 2B. Solo tras ver el final C y D podremos obtener el final E y descubrir al verdadero héroe de esta historia. Cuando hablé de los personajes de Nier Automata, hubo dos en concreto que decidí reservarme para este apartado. Pertenecen a una tercera raza artificial que no se trata ni de las máquinas ni de los androides, aunque luchen del lado de estos segundos. Se trata de los pods, una especie de arma suplementaria que poseen los androides, y que presentan una inteligencia artificial más reducida, incapaz de emular emociones y mucho más analítica. Sin embargo, aunque en un primer momento su presencia parece estar justificada solamente por motivos de gameplay, conforme avanzan las rutas nos damos cuenta de que hay algo más. A lo largo de la ruta B podemos ver cómo los pods 042 y 153 entablan enigmáticas conversaciones entre sí, solo para descubrir en el final E que ellos eran conscientes de la farsa de Yorja y que tras la muerte de todas las unidades, su verdadera misión es borrar todo y volver a empezar de cero con una nueva remesa de androides. Entonces, escuchemos esto. Pod 042 to Pod 153. Personal data deletion request denied. Sí, literalmente el objeto más mecánico de todo el juego acaba de rechazar su propia programación para salvar los datos de 3 androides muertos, e inmediatamente después rompe la cuarta pared hablando directamente con el jugador y revelando cómo las interacciones entre nosotros 6 le han hecho darse cuenta de que esto no tiene por qué acabar así. De alguna forma, el pod 042 trascendió y adquirió su propia personalidad, adquirió la voluntad para rebelarse contra el destino, contra Dios. Porque sí, mi visión personal es que los créditos son una representación de Dios. Yoko Taro y su equipo crearon este juego, crearon este mundo y con él el ciclo eterno de muerte y destrucción en el que han forzado a sus personajes a vivir. ¿Recordáis las palabras del inicio de Nier Automata? Es aquí donde el deseo de 2B se hace realidad, pues el pod 042 ha decidido matar a Dios. Pero para ello debe servirse de un milagro.
Durante el combate contra los créditos, vemos cómo somos acribillados por las balas en lo que parece y es una misión imposible, pero entonces comenzamos a recibir mensajes de apoyo que nos invitan a seguir luchando, mensajes pertenecientes a otros jugadores, que posteriormente aparecen para ayudarnos en el enfrentamiento, pero cada vez que son alcanzados por una bala, vemos lo siguiente. Al ayudarnos, se están sacrificando por nosotros y sus partidas están siendo borradas. Conforme el combate progresa y vemos como más y más jugadores mueren ayudándonos, se van sumando voces a la canción que acompaña, hasta ser un gran coro. Es así como el sentimiento de comunidad y unión entre jugadores se convierte en algo indescriptible. Entonces, logramos vencer a los créditos y somos premiados con un final lleno de esperanza. Al romper el ciclo infinito, los pods han ganado una segunda oportunidad para nuestro trío protagonista. Vemos como 2B y 9S están siendo restaurados y cómo A2 está aparentemente bien. Aunque los pods se preguntan si todo terminará igual, plantean la posibilidad, por primera vez, de un resultado diferente. I cannot deny the possibility. However, the possibility of a different future also exists. Después de todo, el futuro se abre ante ellos y ahora son totalmente libres. Sin embargo, aún no hemos terminado, pues tras ver esta resolución, toca responder a la pregunta que ya nos veníamos sospechando desde la batalla contra los créditos. Decenas de jugadores borraron su partida para ayudarnos, y ahora los pods nos preguntan si estamos dispuestos a hacer lo mismo para ayudar a otro jugador. La respuesta depende de cada uno, pero la moraleja es fácil de ver. Solo ayudándonos entre nosotros podremos construir un nuevo futuro. It is time for the final words. Affirmative. To all of you who spent time with this game, thank you. Thank you for playing. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos y que si habéis llegado hasta aquí, que supongo que seréis bastante pocos, améis un poquito más a este gran juego que nos ha dejado Yoko Taro. Ha sido un proyecto que llevaba varios meses preparando y me ha llevado mucho más tiempo llevarlo a cabo, pero creo que ha valido la pena, al menos por el sentimiento de satisfacción personal de poder hablar tanto de este gran juego. En fin, nos vemos y esta vez con algo diferente.